Buenas noches, estimados hermanos. Una vez más nos encontramos a través de este medio. En esta oportunidad, un sábado muy especial, como se ha comenzado a partir del martes, con esta temática de dar estos enfoques referente al mes de la Biblia, que nos va a enseñar a interpretar, analizar un pasaje, un determinado devocional que nosotros necesitáramos dar en algún momento. Pero es interesante avanzar en esto y, en primer lugar, analizaríamos, el contexto histórico y cultural de un texto. El contexto histórico y cultural se refiere al entorno original de la escritura. La historia y la cultura se superponen parcialmente. ¿Qué quiere decir? Que por un lado existe la historia, que es un registro del pasado. Es un relato, dice, generalmente escrito de pueblos, sucesos y hechos. Cada libro de la Biblia tiene una historia única, particular. Por ejemplo, la historia de 1 de Corinto incluye cosas como la ciudad de Corinto, la gente que vivía allí, el autor, la fecha, el propósito de la carta y la historia de la relación entre Pablo y los que leyeron su carta. Después, en cuanto a lo cultural, podemos decir que cuando hablamos de cultura nos estamos refiriendo a los valores, a las costumbres, a las creencias, a las prácticas de la gente. Por ejemplo, la cultura de los judíos era distinta a la cultura de los gentiles, a la de los griegos. Estos grupos de personas tenían diferentes valores, diferentes costumbres, creencias y prácticas en su vida cotidiana. Por eso es sabio estudiar la historia y la cultura juntas, siempre se van a superponer. Ambas se trata de la gente. La Biblia en general nos habla desde el Génesis que estas diferencias y esta unión a su vez, este conjunto de historia y cultura siempre existieron y siempre se superponieron. Así que no podemos estudiar una dejando fuera la otra. Después también vamos a hablar un poco de que existe un principio para una correcta interpretación de un pasaje, siempre teniendo en cuenta estos contextos, ¿no? El histórico y el cultural. Y para interpretar correctamente la palabra, la escritura, debemos aprender a pensar en dos mundos, el pasado y el presente. Esta temática de la que tratamos hoy habla nos va a enseñar acerca del pasado, pero también acerca del presente. Cómo analizamos esos dos tiempos. Seguidamente Brenda va a hacerlo en dos pasos que nos va a explicar la manera en que se realiza. Muy buenas noches, hermanos. Bueno, como decía Luis, tenemos dos pasos a seguir para poder interpretar un determinado pasaje y vamos a ir de lo general a lo particular. Primeramente vamos a tratar de encontrar el contexto del libro en general, del libro completo, en el que está situado el versículo o el pasaje que necesitemos interpretar. Entonces, vamos a primero tratar de entender cómo está estructurado el libro, cuál es su bosquejo, si está dividido en ciertas partes. Vamos a ubicar el autor de ese libro, vamos a ver quiénes eran los destinatarios, vamos a ver la fecha en la que está escrito, cuál es el propósito de ese libro, cuál es el tema que trata. Y para esto podemos hacernos una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era el autor? ¿Cuál es el propósito? ¿Quiénes eran sus destinatarios? ¿Y qué relación tenía, ¿no? con esos destinatarios? Si el libro está dirigido a líderes religiosos, si está dirigido a pastores, si está dirigido a un pueblo en general. Y también podemos preguntarnos, por ejemplo, cuál es
el tema principal de ese libro. Y todo ello para poder contextualizarnos primero nosotros en cuanto al libro en general, para poder ir respectivamente a lo particular, a lo específico, a lo puntual. Cuando decimos el paso 2, es tratar de relacionar todo este marco general con esa especificidad que tiene el versículo que nosotros deseamos interpretar. Y allí en ese segundo paso podemos preguntarnos, por ejemplo, qué detalles históricos nos dice, qué detalles culturales, si habla acerca de temas relacionados a la política o relacionados a la economía, si nos habla de ricos o de pobres, y cómo está también relacionado el autor de ese libro con ese versículo en particular. Entonces, vamos, como decíamos, generalizando primeramente y tratando de entender todo el libro completo para poder después no sacar de contexto ese versículo o ese pasaje que querramos interpretar. Bien, la hermana Brenda nos hablaba de encontrar el contexto histórico general de un libro bíblico completo, y también nos hablaba de encontrar el contexto histórico respecto a un pasaje. Pero para hacerle la vida más fácil, digamos, existen en todas las Biblias de estudios actuales un compilado en la primera parte. Usted, cuando va a situarse antes de comenzar cada libro, va a ver un bosquejo allí que le va a justamente indicar el contexto histórico. Es decir, que no lo va a tener que investigar a usted, sino que ya alguien, eruditos que se han dedicado muchas horas de estudio de la Biblia, dejaron para nosotros escrito algo que le llevó muchas horas. Alguien dice de que cada libro, cada introducción que han hecho los estudiosos le han llevado a algo así como 100 horas de estudio. Y a nosotros lo vamos a poder realizar mirando esta síntesis que han hecho nuestros hermanos solamente en 10 minutos. Por eso es interesante las Biblias de estudio, para que usted pueda resumir de alguna manera, si usted quiere buscar el contexto histórico, cultural, el tiempo, cuándo fue escrito, el autor. Todo lo vamos a encontrar allí cuando comienza cada libro, ¿sí? Va a haber un apartado donde usted va a poder sintetizar, encontrar en forma sintética en lo que se refiere al contexto histórico y cultural de ese libro. Bueno, y para avanzar en una segunda parte vamos a añadir a este contexto histórico y cultural que hablábamos anteriormente, el contexto literario. Y cuando decimos literario nos referimos al texto impreso, al texto escrito. Y cuando nos referimos a contexto, estamos hablando de lo que está entretejido junto. Entonces, cuando decimos contexto literario, decimos lo que está entretejido junto al escrito. Y de esta forma, entonces, tratamos de interpretarlo siempre contextualizando el versículo que nosotros querramos interpretar con sus respectivos versículos anteriores y posteriores al mismo. Y esto nos lleva a un primer principio, que es que el verdadero significado de un versículo es el significado que tiene en su contexto literario, es decir, en lo que rodea a ese versículo. Y hay dos razones que debemos tener muy en cuenta, o dos importantes características de la palabra de Dios en general, que es cuando nosotros descontextualizamos, y por eso es importante tener en cuenta estos aspectos. Si descontextualizamos un versículo, estaríamos dejando por fuera la autoridad de Dios. Y asimismo estaríamos transgiversando el significado de la palabra misma de Dios y la probabilidad de caer en el error. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos aspectos mencionados para poder caminar de una manera correcta e interpretar
de manera correcta la palabra de Dios. Recién Brenda nos hablaba de no descontextualizar un versículo. Existe un refrán muy conocido que dice que un texto fuera de contexto sirve para pretexto. Esto debemos relacionarlo sí o sí con el lenguaje literal y figurativo que siempre vamos a encontrar en la palabra. Si tenemos que hablar de lenguaje literal, siempre cuando decimos literal nos vamos a referir al lenguaje común que usa la palabra, lo más sencillo, aquel lenguaje directo. En ese lenguaje literal no hay símbolos, es directo, va directamente al grano. Por ejemplo, un pasaje muy conocido es el de Hechos 10, cuando la palabra nos habla de ese pasaje de que Eutico cae por la ventana, cuando Pablo alargó su mensaje, alargó el discurso, nos dice, en ese pasaje no hallamos nunca nosotros nada de simbología. Nos habla de que un accidente que le pasó, que se cayó, que murió y que Dios obró en milagro a través de Pablo. Allí no hay ninguna simbología para determinar, para precisar, no hay que buscarle nada raro, digamos así. La noche no representa nada. Lucas solamente nos está diciendo qué hora era, ¿sí? Era la medianoche. No se representan para nada las lámparas, los 3 pisos, la ventana, no quiere decir, no nos da ningún mensaje figurativo, eso es solo literal, es un lenguaje literal. Por el otro lado existe un lenguaje figurativo. El lenguaje figurativo es aquel que está lleno de simbología, y si hablamos de símbolos, el libro más que nos sirve como ejemplo, digamos, de buenas a primeras es el libro de Apocalipsis, que está lleno de simbología. Si tenemos que ir a otro hecho puntual de la palabra, es los sueños de Daniel, donde los animales, las bestias que él ve está representando reyes, naciones. Esto es el lenguaje simbólico. Juan se dedicó, tanto lo hizo en el libro de Apocalipsis como cuando pudo caminar junto al Señor Jesús. Si ustedes ven ese pasaje de Lázaro, cuando dice Lázaro duerme, allí el Señor Jesús usa esto de dormir como un sentido literal, como relacionándolo a que estaba muerto. Ellos no lo entendieron hasta que el Señor Jesús se lo tuvo que explicar de buena manera, ¿no? Esto es el lenguaje figurativo. La palabra está lleno de lenguaje figurativo. Lo encontramos, para dar solamente 2 ejemplos, ¿no? Lo encontramos en las parábolas y lo encontramos en las alegorías. En todas las parábolas del Señor Jesús encontramos, Jesús mismo se comparó con el pan de vida, como el pastor de las ovejas, que también da un sentido figurativo en su mensaje, que a muchos le costaba interpretar, por eso no supieron entender el mensaje de su ministerio. Existe una manera, ¿cómo discernimos entre el lenguaje literal y figurativo? Si tendríamos que dar un mensaje, nosotros decimos de que deberíamos siempre usar lo más sencillo, como es el lenguaje literal. ¿Por qué ir a un pasaje que nos cueste trabajo en buscarle simbología, en determinar qué significa ese símbolo cuando existe una palabra literal, algo que podemos hacerlo en forma rápida, concisa y que deje un mensaje también a la iglesia? Bueno, como mencionaba Luis recién acerca del lenguaje literal y figurativo, en este caso vamos a tratar de discernir entre estos 2 lenguajes. Y para ello tenemos una serie de reglas, en que la primera podemos decir que si lo que leemos, si el versículo que leemos tiene sentido, lo podemos entender en un primer término, entonces ese lenguaje es literal, donde cada palabra significa lo que dice.
Y una segunda regla sucede todo lo contrario. Cuando la leemos o cuando leemos el versículo una o dos veces, no tiene sentido y no podemos terminar de entenderlo. Entonces ahí sí buscamos algún significado de un lenguaje figurativo que puede estar escondido dentro de ese mismo versículo. Y por ejemplo, la palabra nos cita que Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo, en Mateo 6:22. Y en este caso no tiene sentido pensar que el ojo es literalmente una lámpara. Entonces, en este sentido, hablamos o usamos un lenguaje figurativo. Si nuestro ojo, nuestros deseos internos tratan de agradar a Dios, todo nuestro ser será lleno de la luz de su presencia y Él nos va a dirigir por la senda correcta. Y ese sería el verdadero significado, en este caso, de este pasaje. Bien, la regla 3 nos va a enseñar a buscar explicaciones en el contexto. Muchas veces la Biblia nos dice si el lenguaje es literal o si tiene símbolos. Ejemplo de ello es en Mateo, en capítulo 13, verso 24, cuando nos dice, les refirió otra parábola. Cuando nosotros hablamos de parábolas, esa palabra nos lleva inmediatamente a pensar que detrás de esa historia, que detrás de ese hecho existe un significado oculto. Ahí ya nos estamos refiriendo, digamos, al lenguaje, un lenguaje simbólico. Daniel nos dice que Nabucodonosor tuvo un sueño para interpretar. Daniel 2 nos habla de ese sueño. De tal modo sabemos que Daniel da a entender símbolos en los versículos sobre el sueño. De la misma manera, en Daniel 7 representan reinos, los animales que aparecen en su visión. También podemos ver en Pedro, la visión de Pedro allí que nos muestra en Hechos capítulo 10, que tenía un significado oculto que Lucas se encargó después de descifrarlo, de aclararlo en el contexto, y nos dice finalmente lo que significaba esa visión. Dijimos anteriormente que Juan solía explicar, lo hizo en el libro de Apocalipsis, pero también lo hizo durante el ministerio del Señor Jesucristo. Usaba símbolos, tales como templo, agua viva, pan, luz, ovejas, dormir, una vid y otros tantos que el Señor Jesucristo mencionó. A grandes rasgos, hermanos, podemos decir de que la hermenéutica, esto que hemos hablado desde el día martes, jueves y en esta oportunidad, ya para concluir podemos decir de que estas herramientas, estas técnicas que nos brinda la hermenéutica para poder interpretar la palabra del Señor, ya sea en un texto, un libro de la Biblia, no debemos dejar de lado que esto solamente también en la parte tener en cuenta la parte espiritual. Aprendimos de técnica, pero la parte espiritual también deben servirnos a nosotros. La búsqueda del Espíritu Santo, la oración antes de buscar una palabra y tener paciencia, preguntarnos acerca también, hacernos preguntas a nosotros mismos para poder encontrar el mensaje que el Señor primeramente nos va a dar a nosotros y después ese mensaje que va a ir también a los oyentes, que es la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, quiera el Señor de que este tiempo, de que estos minutos que hemos estado junto a ustedes enseñando acerca de un poco de hermenéutica que nosotros también hemos aprendido para aplicarla en cada uno de nosotros, en nuestros mensajes, le pueda servir a usted para que sea una iniciativa en pos de que el Señor a través de su palabra nos hable como iglesia, pero primeramente a nosotros. Que Dios le bendiga.